Muy buenos días, amigos y amigas. Una vez más estamos juntos de nuevo para dedicar un tiempo al estudio de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y en esta ocasión vamos a ir a una declaración del Señor Jesucristo muy importante que hizo a sus discípulos después de haber resucitado, ya un poco antes de que Él ascendiera en gloria, ¿verdad? Eh, Sabemos por la palabra de Dios en la carta que Pablo, por ejemplo, escribe a los Corintios, capítulo 15, nos da un dato, ¿verdad? Cuando habla en lo tocante a la resurrección, diciendo que el Señor Jesucristo estuvo 40 días entre ellos después de resucitar y que se apareció a muchos hermanos, a más de 500 hermanos, entre los cuales algunos ya habían muerto, pero muchos aún todavía vivían, ¿no? Por tanto, aquí en Hechos capítulo 1 vamos a ver una declaración súper importante que el Señor hizo, ¿no? Una declaración que no solamente era para ellos, sino que se iba a extender a toda la iglesia, a todo hijo e hija de Dios, y van a tener el privilegio y el derecho de que esta promesa de Jesucristo se cumpliera en ellos. Y no era nada más y nada menos que la promesa del Espíritu Santo en ellos. Vamos a ir al libro de Hechos, un momentín. Al capítulo 1, versículo 6, dice que le hacen una pregunta a los que estaban reunidos alrededor de él y le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ya vas a implantar tu reinado eterno de justicia, de paz, ya nos vas a liberar del yugo de la esclavitud de Roma y de otras naciones, ¿verdad? Eh, y el Señor Jesucristo le contesta, y qué bueno que podamos preguntar a Dios y que Él nos se digne a contestarnos, ¿verdad? Pero les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, no os voy a declarar cuándo yo voy a instaurar mi reino, porque esto solo le corresponde al Padre y me corresponde a mí. Por tanto, es algo que no os lo puedo decir ahora, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí la pregunta era muy importante. Jesús les aclara lo que os he comentado y lo que hemos leído, que no le correspondía a ellos saber el tiempo de su instauración, de su reinado milenial, aunque ya había comenzado, porque él, cuando comienza su ministerio, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y por tanto él de alguna forma ya había instaurado, ¿no? De una forma inicial su reinado en esta tierra, pero es un reinado que no vemos consumado, ¿no? Como los discípulos tampoco lo veían, ¿no? Mucho menos en ese tiempo, pues ellos estaban con esa incertidumbre. Ahora bien, el Señor no les contesta, o les contesta lo que no querían oír, que no se lo iba a decir el Señor Jesucristo, la pregunta que le habían hecho, pero iban a recibir poder. Y ese poder iba a venir cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ¿verdad? Y estuviera en ellos. Y entonces les serían testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es si Jesucristo prometió esto a los discípulos que estaban rodeándole, ¿verdad? Y también estaban ahí los apóstoles, las mujeres, todos, ¿no? Los que estaban ahí. ¿Por qué
no vemos ese poder obrar, o vemos poco del poder del Espíritu Santo obrar en la vida de la Iglesia actualmente, ¿no? No de toda la Iglesia a nivel mundial, pero de muchas iglesias no vemos ese poder de Dios. Es más, no lo vemos a veces ni en nosotros mismos, porque muchos de vosotros, o yo también me incluyo, pues seguimos a veces con luchando con cosas que ya no deberíamos estar luchando, que deberíamos estar venciendo, ¿verdad? En la victoria de Cristo, ¿no? Y vivir con esa autoridad, con ese poder sobre el pecado, sobre el temor, sobre los complejos, sobre ese valor, ese denuedo que tenían los discípulos, ¿no? Esa autoridad, ese poder. Pues no lo vemos a veces, como he dicho, a nivel de iglesia y a nivel personal, a veces, ¿no? En áreas de nuestra vida y de la vida cotidiana, ¿no? No vemos que afecte, no vemos ni siquiera que haya un indicio de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Otras veces sí, hay cristianos que, bueno, tienen una vida más en santidad, a lo mejor, más apartada de sus deseos, del pecado, y, bueno, de alguna forma experimentan más ese poder de Dios. Pero yo creo que el mismo Señor Jesucristo contesta aquí, en este mismo versículo, ¿no? Porque dice que ese poder iba a venir sobre ellos y entonces ellos le iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, yo creo que la clave está en ser testigos, ¿no? Y testigos, sabemos que todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra testigos es la palabra marturios o martureos, no sé pronunciarlo bien, pero una de las connotaciones que tiene esa palabra, o de lo que esa palabra quiere decir, es mártir, ¿eh? Mártir. Y mártir es una persona que está dispuesta a dar su vida. Entonces yo creo que la clave está en ser testigos, como he dicho, pero ser testigo con todas las consecuencias, ¿no? Vamos a ir un momentín, por ejemplo, a Juan, al Evangelio de Juan. En el capítulo 12 vamos a ver, por ejemplo, el versículo 23 y 24. Fijaos lo que dice: cuando unos griegos buscaban a Jesús, ¿verdad? Jesús les dice a Felipe y a los apóstoles: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, fue el inicio, de alguna forma, para que el Hijo del Hombre fuera glorificado, porque era una señal, ¿verdad?, que el pueblo gentil iba también a venir a Cristo y que Cristo tenía un plan de salvación con ellos también. Dice, de cierto, versículo 24 de Juan 10, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. La clave está en versículo 24, que Jesús pone el énfasis en repetir, de cierto, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, Cristo iba a morir, a entregar su vida por los pecados de muchos, por los pecados, para dar oportunidad a todo aquel que en él creyera, que no se perdiera, que tuviera vida eterna, pero tenía que morir. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida por causa de mí, para vida eterna, la guardará, ¿no? Entonces, la clave está en morir, querido hermano y querida hermana, ¿no? Para que el poder de Dios se manifieste, ¿no? En nuestra debilidad, en nuestra
humanidad, en nuestra naturaleza caída, para que podamos tener autoridad, que esa nueva creación de Cristo tenga autoridad sobre nosotros. La clave está que el Espíritu Santo tiene que tomar el control de nuestra vida. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque sin esa llenura no podemos tener el valor, no podemos, no estaremos dispuestos a ser testigos, con todas las consecuencias, a ser personas que estén dispuestas en un momento dado a dar su vida. Sabemos que hay una persecución a la iglesia cristiana, ¿verdad? Ha sido muy famoso lo de este estadounidense que han matado, ¿verdad? Por el testimonio de Cristo, ¿verdad? Por hablar verdad, pues lo han quitado de en medio, ¿no? Pero nos olvidamos a veces de la iglesia perseguida en África, en otros, en Afganistán, en Siria, en otros países donde están matando cristianos prácticamente a diario, ¿verdad? Están sufriendo por causa de Cristo, están siendo mártires, y yo estoy seguro que son personas que tienen ese poder del Espíritu Santo en su vida para no negar a Cristo, para poder ser testigo, dar testimonio de Él, ¿verdad? Hablar el Evangelio, ¿no? Pablo decía a los corintios que él se había propuesto no saber cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado, ¿no? Crucificado y resucitado, querido hermano y querida hermana, para que Él pudiera, junto con el Padre, enviar al Espíritu Santo, y que bajo la autoridad del Espíritu Santo la Iglesia pudiera vivir en ese poder de Dios, ¿verdad? Y dar testimonio, ser testigos, ¿verdad? En cualquier lugar donde nos encontremos. Por tanto, esa promesa sigue vigente. Fíjate que el Espíritu Santo está sobre cada hijo, cada hija de Dios, al punto de que Pablo decía por inspiración divina, de que decía a los romanos en el capítulo 8 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por tanto, el Espíritu de Cristo no es para unas pocas personas, las más preparadas, las más capacitadas, es para todo aquel que en él creyera, ¿verdad? El apóstol Pablo también a los Corintios en el capítulo 12 recordaba que todos hemos sido bautizados con un mismo espíritu. Versículo 13 del capítulo 12, primero a los Corintios, porque por un solo espíritu, mayúsculas, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos hemos experimentado esos ríos de agua viva, ¿verdad? Que habló Jesús en Juan 7, 37, ¿no? 38, cuando él dice que en el último día de la fiesta se pone en pie, dice que el que en él creyera, de su interior iban a correr ríos de agua viva, y el autor Juan dice esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Por tanto, hermano y hermana, hay una responsabilidad en nosotros. Hay una autoridad, que es la autoridad del Espíritu Santo, que debería tener la preeminencia en nuestra vida. Deberíamos ser constantemente llenos de Él, ¿verdad? Nos vaciamos cuando no obedecemos, cuando no damos testimonios de Cristo, cuando le negamos por temores, por nuestros pecados, que también niegan a Cristo. Pero Dios ha prometido perdonarnos, limpiarnos de toda maldad si confesamos. Y no solo limpiarnos, sino también capacitarnos, ¿verdad? Cristo quiere capacitarnos. Y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, por tanto no tenemos excusa. Tenemos aquel que nos capacita, aquel que reparte dones, que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Con la aprobación del Padre y de Cristo. Por tanto, hermano y hermana, no tenemos, como he dicho antes, ninguna excusa
para no andar bajo la autoridad, bajo el poder de Dios, ¿verdad? Y tenemos que creerlo, ¿verdad? Porque la fe es tener la certeza de lo que se espera y estar convencidos de lo que no se ve. La fe en Dios es tener esa seguridad, esa garantía. Y ya os digo, no hay ninguna excusa, hermano, depende de nosotros, que vivamos bajo el poder del Espíritu Santo o vivamos bajo el poder del pecado y de Satanás mismo, ¿no? Y no porque Satanás pueda tomar control de tu vida si eres hijo e hija de Dios, ¿verdad? Pues la casa está ocupada, el Espíritu Santo nos ha sellado, ¿verdad? Hasta el día de la redención final en Cristo Jesús, pero podemos tener al Espíritu Santo inoperante en nuestra vida por nuestra falta de santidad, por nuestra negligencia, cuando reinan en nosotros las obras de la carne y no dejamos que reine, que no se manifieste el fruto del Espíritu en nosotros, que no se manifieste el poder de Dios en nosotros. Reflexionemos en esto y tengamos la garantía, recordemos que Dios nos envió el Espíritu Santo no solamente para capacitarnos, para recordarnos, para animarnos, sino también para que Él pueda gobernar nuestra vida. Un fuerte abrazo, que Dios continúe perfeccionando su obra en ti y en mí. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.